que es la guía que vamos a estar siguiendo en la mañana de hoy. Así que vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia y amor. Queremos, Señor, pedirte que nos dirijas en este tiempo. Antes quiero darte gracias, Padre, por este grupo de hermanos a quienes has inquietado, Señor, con el deseo de conocer más la iglesia, de integrarse a la iglesia y de iniciar este curso de membresía. También quiero pedirte, Padre, que tú nos ayudes y nos dirijas para poder servirles como iglesia, amarles, Señor, y poder ser una familia para ellos, Padre. Esa es nuestra oración. También, Señor, te quiero dar gracias por este curso de matrimonios. Ha sido para mí una gran bendición para nuestro matrimonio. Y confío, Señor, que estés haciendo lo mismo también en los matrimonios de la iglesia, para la gloria de tu nombre. Sigue instruyéndonos por medio de tu palabra. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, la clase pasada estuvimos hablando precisamente acerca del matrimonio y el evangelio y de cómo se veía específicamente esos aspectos del evangelio aplicados al área matrimonial. Y una de las cosas que mencionábamos y habíamos tomado como base el pasaje de Efesios capítulo 2 era que el evangelio implicaba, en primer lugar, que nosotros éramos pecadores; en segundo lugar, que Dios era un Dios santo o es un Dios santo; en tercer lugar, que la salvación ha venido como un regalo de la gracia del Señor; y en cuarto lugar, veíamos que era necesario el arrepentimiento y la fe. Y entonces todos esos aspectos del evangelio empezamos a aplicarlos al matrimonio, porque precisamente estamos viendo cómo el evangelio permea nuestro matrimonio, y vimos cómo esa concepción de nosotros como pecadores, de que hemos sido perdonados por gracia, de que debemos arrepentirnos y confiar en el Señor, modelaba nuestra relación con nuestro cónyuge. Pero hay otro aspecto que dejamos para esta clase que queríamos tratar por separado, y es un aspecto importantísimo del matrimonio. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona viene a Cristo en arrepentimiento genuino y fe? ¿Qué es lo que recibe? Perdón, principalmente perdón. Y ese perdón es un perdón basado en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, debido a que nuestras culpas son puestas sobre los hombros del Señor, nosotros recibimos por esa misma fe no solo la imputación, ese es el término legal, espiritual, no solo la imputación de nuestros pecados a Cristo, sino que también la absolución del juicio divino. Es decir, Dios nos declara a nosotros absueltos de la condenación que merecían nuestros pecados. Y es a eso, a ese conjunto de cosas teológicas que están pasando allí, a lo que nosotros llamamos el perdón. Y hoy nos vamos a concentrar en cómo lo aplicamos, entonces, este aspecto del matrimonio, que llamamos el perdón, a nuestros, este aspecto del evangelio que llamamos el perdón, cómo lo aplicamos a nuestros matrimonios. Y yo quiero que vayan conmigo a la parte. Si tienen sus hojitas, así está la primera, le dan la vuelta y allí nos habla acerca del perdón en uno de los apartes. Y vamos a leer un pasaje que es Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Esta es una parábola que se va a estar explicando aquí en esta serie de parábolas. Entonces yo no voy a ahondar mucho en el significado, porque seguramente vamos a aprender más sobre ella en adelante. Pero es importante que por lo menos nos ubiquemos en el tema de esa parábola, la parábola de los dos deudores. 21 al 35 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó
y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, o tomándolo con fuerza, le ahogaba diciéndole: págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus dos consiervos lo que pasaba, o sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también? Y esa es la palabra clave. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y aquí está la gran conclusión del Señor Jesucristo. Así también mi Padre Celestial, que ha perdonado, entre otras cosas, todos nuestros pecados si hemos creído en Él, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Así que este aspecto del evangelio, el perdón, y que vamos a ver a la luz de esta parábola, requiere que nosotros entendamos varias cosas antes, específicamente con relación a la parábola. ¿Cuál es el punto de esta parábola? Bueno, al parecer el punto de esta parábola es que si el Señor ha perdonado nuestros pecados y han sido nuestros pecados abundantes contra Él, nosotros, a causa del perdón que hemos recibido, deberíamos también perdonar a aquellos que nos han ofendido. Ese es básicamente el punto de la parábola, que no es un tema que Jesús aborda aquí solamente. El tema del perdón es reiterativo en Jesús y en sus enseñanzas. Basta que nosotros leamos, por ejemplo, en el Sermón del Monte, las maneras en las que enfáticamente Jesús se refiere al hecho de que nosotros debemos perdonar a otros las ofensas, así como nuestro Padre nos ha perdonado las ofensas. De hecho, el Señor dice que nuestra relación con Dios depende abismalmente, esencialmente, estrechamente de la manera en que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor dice: si tú vas a presentar tu ofrenda en el altar, que dicho sea de paso no es presentar tu dinero en el altar, está hablando en el sistema de sacrificios del templo. Si tú vas a presentar tu ofrenda diaria por el perdón de pecados que había sido establecida para Israel en el Antiguo Testamento, es decir, si tú vas a llegar a decirle al Señor: Señor, aquí traigo mi sacrificio que está cargando la culpa de mi pecado para que me perdone. Si tú vas a presentar tu ofrenda por el pecado y te acuerdas que tienes un problema con alguien, o que no has perdonado a alguien, o que tienes una deuda con alguien, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano pronto, y luego vuelve y presenta tu ofrenda al altar. Y el punto del Señor ahí es importantísimo. El punto del Señor es: no puedes tú apelar al perdón del Padre si tú no estás dispuesto a perdonar a aquellos que te han ofendido. Esa es esencialmente la idea del Señor. Está amplificada también en el Nuevo Testamento, en las palabras de Juan, cuando nosotros vemos a Juan enseñando de que básicamente nuestro llamado primordial es al perdón, porque hemos recibido ese perdón. Ámense unos a otros, perdónense unos a otros sus ofensas, no guarden rencor unos con otros. Así que este es un tema central del Nuevo Testamento. La parábola involucra a tres personajes, como vimos, principales: un rey, un maestro, un siervo malvado y otro siervo, o sea, un consiervo de ese siervo. Involucra también una deuda. Ya lo leímos, ¿verdad? Pero la historia larga corta es: dos hombres deben, uno a un rey y otro al que le debe al rey. La deuda del hombre con el rey es una deuda estratosférica, como la deuda externa de un país, enorme. Pero la deuda del hombre, en comparación con esa deuda del otro con el rey, es insignificante. El hombre que debe una gran cantidad recibe un perdón del rey, pero él mismo no puede perdonar a aquel que le debía un poquito.
El siervo malvado suplica por pagar la deuda, el rey le responde amablemente. Pero hay algo interesante en esta parábola y es la manera en que los miembros de la comunidad se dieron cuenta de la injusticia que estaba sucediendo ahí y de cómo el hombre acababa de recibir un perdón y no había sido capaz de perdonar a su hermano esa pequeña deuda, y lo denuncian ante el rey, y vemos también la manera en que el rey decide enviar al hombre a la cárcel de por vida. Es decir, echa para atrás su misericordia, por así decirlo, su perdón, el pago de la deuda, y lo lleva por su maldad a pagar la deuda preso precisamente. Así que si tuviéramos que ampliar en el punto de esta parábola, diríamos entonces que la historia nos motiva a maravillarnos de Dios, quien nos perdonó una deuda incalculable. 2, que los pecadores perdonados perdonan el pecado. Y 3, que si una persona no está dispuesta a perdonar, demuestra que, número 1, la misericordia de Dios no ha transformado su corazón y su vida. Y número 2, ellos serían responsables de pagar las consecuencias de su pecado. Así que, habiendo establecido entonces cuál es el punto de la parábola, vamos a ir concretamente a los aspectos aplicados a las relaciones matrimoniales. Antes de eso, vamos a definir qué es perdonar. ¿Qué es perdonar? Perdonar es cancelar o pagar por completo una deuda que otra persona creó, no la mía, una deuda de otra persona. Perdonar es cancelar o pagar por completo una deuda que otra persona creó. Y la deuda es una deuda de relación personal, es decir, una lucha entre dos personas causada frecuentemente por el pecado cometido del uno contra el otro. Hay una ofensa de por medio, hay una, si se puede decir, agresión, hay una forma en la que uno ha ofendido al otro y eso genera una deuda. Entonces el ofendido decide pagar o cubrir la deuda de esa persona contra él. Eso es lo que llamamos perdón. Está liberando al deudor de la responsabilidad del castigo o del pago que él o ella merecen. Así que el perdón se ofrece, escuche bien, libre e incondicionalmente. Es inmerecido, no puede ser ganado. Yo no puedo obligar a otro a que me perdone, ¿cierto? Tampoco es algo que el otro tenga que dar. Y no se hace tampoco de manera coactiva. Así que la persona debe tomar la decisión voluntaria de perdonar. Y es así como funciona básicamente. Ahora bien, yo sé que esta no es una palabra muy agradable. Yo he tenido la posibilidad de conversar con personas que cuando uno llega a este punto del discipulado dice, mira, el Evangelio me gusta y la Biblia me gusta hasta ahí. Eso de perdonar a otro, yo no voy con eso. Y alguna vez me senté con una mujer que era increíble. Ella recibía el Evangelio de una manera, como que ella escuchaba y sí, no, mira, es verdad que eso es verdad, qué bueno. Y de repente llegamos al tema de de Romanos capítulo 12, donde se habla acerca de perdonar al enemigo. Que si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y entonces ella decía, no, pero así, no. Y yo, pero espérate, que esta es una enseñanza también de la Biblia. Sí, no, eso es una enseñanza, pero el apóstol Pablo. No, es que Pablo está tomando las palabras del Señor Jesucristo. ¿Quién fue quien enseñó eso? Y se resistía. Porque parece que la idea de perdonar a quien te ha ofendido es una cosa grande. Y tal vez algunos de los que están aquí hoy puedan estar pensando en, yo sé lo difícil que es perdonar. O alguien pueda estar batallando en este momento con esa idea de perdonar. Así que no estamos entrando a un tema fácil y yo no quiero ser superficial con esto. Decir, ay, mira, tú eres cristiano, el Señor te perdonó, tienes que perdonar a otro, ya, déjate de eso. Mira, sí, ojalá fuera así de fácil. Pero la prueba de que el perdón es costoso es la misma muerte del Señor Jesucristo, que tiene un alto precio.
La prueba de que el perdón tiene una alta implicación en cuanto a su costo es precisamente que el Padre tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo y descargar toda su ira sobre Él en la cruz para poder perdonar a pecadores como nosotros. Así que yo soy consciente de lo que usted está consciente. Este no es un tema fácil, pero no por eso es algo que no debamos ver con un espíritu humilde, con una actitud dispuesta. La primera implicación del perdón en las relaciones matrimoniales, ya lo dijimos, es que el perdón es tanto una decisión, ojo, pero también es un proceso. El perdón es una decisión consciente que usted hace para cancelar la deuda relacional con alguien que tiene esa deuda con usted. Pero también es un proceso. O sea, no siempre estamos listos para perdonar de manera inmediata. No siempre estamos listos para perdonar de manera inmediata. A veces toma tiempo para que nuestro corazón procese esa lucha y llegue a una mejor posición. Porque muchas veces la ira, el enojo y todas estas cosas nublan nuestro caído corazón, el deseo de venganza, el deseo de que el Señor haga según su maldad. Sí, o sea, yo no deseo mal, pero quiero leer todos los salmos imprecatorios orando contra ti. Señor, haz que su sangre se derrame desde el valle hasta el río y que caiga sobre él todo el peso de tu ira. Eso es lo que llamamos una oración beligerante. Esa oración que se hace con un corazón cargado de venganza. Entonces no siempre es fácil porque evidentemente no es que a ti te pegaron y tú inmediatamente, ay, no te preocupes, yo te perdono. No, olvídate, no pasó nada. Uno sospecharía mucho de eso, ¿verdad? Porque uno diría como que, espérate, esta persona es como que no es normal. ¿Cierto? O su perdón es muy superficial o definitivamente es Jesucristo encarnado, ¿verdad? Entonces entendemos que el perdón, y somos conscientes de eso, involucra un proceso, no es algo que pasa de la noche a la mañana. Ahora, ¿qué significa eso en nuestros matrimonios? Bueno, que mientras estoy continuamente abogando por mantener cuentas claras, por tener todo el panorama claro en cuanto al matrimonio, tampoco quiero que alguien exprese perdón hasta que ese perdón sea realmente serio. Y eso puede ser muy difícil para los casados, pero el ofensor vive bajo la condenación del otro hasta que el perdón es ofrecido. Y eso es algo que yo quiero que ustedes lo dimensionen en el contexto de dos personas que viven y duermen juntas. Esa persona está presa de mí, bajo mi condenación, bajo mi juicio, todo el tiempo en que yo no le ofrezca perdón. De hecho, la analogía que hay en la parábola es impresionante. La analogía de te voy a meter a la cárcel hasta que pagues todo lo que debes. Es eso lo que es la falta de perdón al ofensor, para el ofensor, es una cárcel. Y si queremos alegorizar todavía un poquito más, es una cárcel a veces casi que en términos literales, ¿verdad? Porque lo que produce en el matrimonio es cocino y ahí tienes la comida. Como se le da a un preso en una cárcel, para continuar con la analogía, ¿verdad? Ahí tienes tu ropa, ahí tienes tú. Y a veces se pueden pasar semanas en ese estado. Creo que estoy haciendo algo de feedback el audio, ok. Y a veces pueden pasar semanas y la cosa está ahí como que esa relación tensionante, como que uno pasa un cuchillo sin filo y corta el aire. Porque precisamente es eso lo que el perdón o la falta de perdón involucra, como que la otra persona está presa de aquella de quien debe. Y entonces la reacción del ofendido casi siempre va a tratar de ser buscar una manera de que el otro suplicar, ¿verdad?
Y en esa relación de tensión llega un momento en que, mira, si no, entonces tú vives con eso para toda tu vida, si no me quieres perdonar, ese es tu problema. Y eso se va engrosando y engrosando y engrosando. Entonces, tanto el ofendido como el ofensor deben entender que el perdón es un proceso. Tú no puedes haber ofendido a tu cónyuge y en la noche decirle, mira, que tú tienes, la Biblia dice que tú tienes que perdonarme y yo sé que te ofendí, pero ¿cuál es tu cosa? Ya han pasado 2 horas y no me has perdonado. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, así que ¿cómo te vas a acostar así? Tú me tienes que perdonar ya mismo. Y entonces, pues el otro, por esa presión evangélica, sí, pues yo te perdono, está bien. Pero obviamente ese no es un perdón genuino, no es un perdón, como diríamos en términos castizos, no es un perdón de corazón. Es un perdón muy superficial y coaccionado, esa es la palabra. Es un hombre versado que tenemos aquí, Aramis, coaccionado, ¿verdad? Número 2, la segunda implicación es que el perdón es costoso. Ojo, antes de irnos a este punto, el perdón es un proceso, pero entiendan, mientras ese proceso está, entiendan que el otro está preso de su perdón por la culpa. O sea que no pueden alargar eso. Gracias, muy amable. O sea que ustedes no pueden, ustedes no, nosotros no podemos alargar eso porque entendemos, es un proceso, pero es un proceso que tiene que ser rápido. O sea, no es un trámite en la DIAN, es un proceso que tiene que ser rápido porque mientras eso pasa, la persona está ahí, la persona está esperando el perdón y la relación está como 2 polos, ¿verdad?, que intentan acercarse pero que no pueden. Ahora sí, la segunda implicación del perdón en el matrimonio es que el perdón es costoso, ya lo dijimos, no es fácil. No es fácil perdonar, y puedo ver la cabeza de muchos aquí como que, ¿verdad? Y eso me confirma que evidentemente el perdón no es fácil. No es fácil. Casi siempre es difícil perdonar. Casi siempre. Cuando cancelas una deuda, simplemente no desaparece. Sobre todo porque dependiendo de la ofensa, del área de la ofensa, del tipo de ofensa, hay unas secuelas, hay unas consecuencias, hay unos agravios, hay unas afrentas con las que hay que lidiar incluso después que el perdón se ha ofrecido y se ha dado de manera voluntaria y verdaderamente espiritual. Muchas veces su vida es afectada por la necesidad por la ofensa de la otra persona o el pecado de la otra persona, pero perdonar significa que voluntariamente, oiga esto y me encanta, decides absorber la responsabilidad de la otra persona. Tú la absorbes, tú la tomas para ti y la procesas y cancelas la deuda. Y obviamente ese proceso es un proceso difícil porque tú estás absorbiendo el castigo que esa persona merecía por esa ofensa. Tú lo estás absorbiendo, por eso es doloroso. Porque hay algo que tiene que pagarse en el perdón. Y en ese momento quien lo está pagando es quien perdona. Y miren cómo el Evangelio entra allí de manera tan eficiente. El perdón, y lo decíamos hace un momento, es costoso y la prueba de ese costo es Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo estaba absorbiendo la culpa que debía caer sobre el ofendido. Eso es lo que sucede cuando perdonamos, que yo estoy absorbiendo, y lo del nudo en la garganta es porque no pasa fácil, se atraganta uno hasta que uno se lo traga, en el buen sentido de la palabra. Y eso es lo que hacemos cuando perdonamos. Yo reconozco que hay una culpa que esa persona merece, pero yo decido absorber esa culpa. Y eso duele. Duele. Eso es una realidad, es costoso. Y especialmente si consideramos más bien la gama de cosas que los pecadores pueden hacerle el uno al otro. Hay pecados pequeños como olvidarte del Día de la Madre, por ejemplo. ¿Cierto? O no sé, no llevar una flor el Día de la Mujer. Ese es tu problema de siempre, que cómo es posible que tú a mí no me traigas ni una rosa, que no sé qué. Yo te iba a traer una rosa, pero estamos en Santa Marta, 34 grados centígrados, eso se marchita.
Aclaro que no es su caso, dice mi esposa. Pero hay ofensas grandes como el adulterio, por ejemplo. ¿Verdad? Fue infiel. O más allá del adulterio, tal vez el maltrato físico, todavía mucho más delicado. O el maltrato verbal. O la desatención. Hay ofensas pequeñas como que se te olvidó el aceite en la tienda. Eso habrá que pasarlo por alto. Pero hay ofensas grandes. Entonces, tú puedes absorber el hecho de que se te olvidó el aceite. Bueno, yo voy. Tú lo absorbes fácil. Pero ya si estamos hablando de un adulterio o de algún pecado mucho mayor, absorberlo es mucho más difícil. Así que admitimos que perdonar es duro. Siguiente implicación. La falta de perdón también es costosa. Ustedes están en su SOA, ¿verdad? No, sí, claro, la del domingo pasado. ¿Ah? Ok. No. Bueno. Las pasadas. Pero la idea es que usted vaya acumulando ahí sus hojitas que después pueda hacer el repaso, ¿verdad? Si no, Angie les hace una carpetica. Okay. La falta de perdón también es que costosa. No perdonar a alguien es también costoso. No perdonar a alguien lleva celos, ira, envidia. O sea, perdonar es costoso, pero me atrevería a decir que no perdonarlo es aún más. Porque eso lleva a ira, a celos, a contienda, a amargura, pero sobre todo a algo mucho peor, el rencor, el endurecimiento del corazón del que hablaremos en un momento. Por tanto, el costo de no perdonar es mucho peor que perdonar realmente a la persona. No perdonar a alguien es un mover peligroso porque es espiritual y relacionalmente destructivo para tu corazón. Cuando nosotros no perdonamos, estamos trayendo un gran mal, es una bomba que estamos poniendo en nuestra propia vida espiritual. ¿Y qué es lo que nos impide perdonar? Se ha preguntado usted. Bueno, pueden haber muchísimas razones, pero en el fondo es nuestro sentido de justicia que nos hace querer castigar a la persona o exigir algún tipo de venganza. Y lo que estamos comunicando es, eso es algo que yo nunca haría. Yo nunca haría eso. Yo sería incapaz en mi vida de hacer eso que tú me hiciste. ¿Estás oyendo lo que eso implica? Ese sentido de autojusticia, de yo soy mejor, de yo nunca lo haría, de yo no merezco que tú me hayas hecho lo que me hayas hecho. Porque me falta un pelo para un ángel. Y yo no merezco que tú me hayas hecho lo que... Ojo, yo no estoy diciendo que el hecho de que nosotros seamos pecadores justifica que otros nos ofendan. Pero debemos pararnos en la perspectiva correcta y entender qué es lo que me está impidiendo a mí perdonar al otro. ¿Es acaso que yo me estoy viendo y sobreestimando en mi sentido de bondad? Como que yo tengo una justicia estratosférica. Y cuando yo haga ese diagnóstico, entonces puedo decir, oh, espérate, no es que voy a correr a perdonar, no, mira, yo soy un pecador, yo también haría, te perdono, pero creo que es un buen inicio para el proceso de perdón, empezar a ver cuál es nuestra propia condición delante del Señor. Así que normalmente cuando hay falta de perdón, lo que yo estoy esperando es que haya alguna retribución por la culpa de esa persona, es decir, que haya venganza. El hombre de la parábola era, si tú no me pagas la deuda, ¿qué hago? Te meto preso. Pero te acaban de perdonar una grande, no me importa. Si tú no pagas la mía, yo te voy a meter preso hasta que pagues hasta el último céntimo. Él no iba a recibir nada. Él no iba a recibir el dinero, pero el simple hecho de saber que el hombre estaba siendo castigado en la cárcel, a él le generaba un sentido de placer. Eso es venganza. Y la venganza es eso.
La venganza no busca que la persona reciba una retribución contraria a la ofensa. No es, si me ofendiste haciéndome mal, me voy a vengar para que me hagas el bien. No, es, me voy a vengar para que sufras las consecuencias de eso, así yo no tenga nada. Y estás viendo eso, que es como que el sentido de venganza es querer destruir lo que ya de por sí está destruido. ¿A cambio de qué? De nada. Entonces, eso es lo que hace peligrosa la falta de perdón. Como alguien muy bien lo ha ilustrado, es como querer que yo me tomo un veneno esperando que la otra persona se muera. Y eso es exactamente lo que sucede cuando el alto costo de la falta de perdón. Así que tenga cuidado. Una falta de perdón es una receta para más problemas. Recuerde la parábola del siervo malvado. Su falta de disposición para perdonar, al final, tuvo un costo grande para él. Lo que le habían perdonado, se lo reversaron y el que terminó preso fue él. Y muy probablemente el otro terminó absuelto. Entonces no vamos a tomar los detalles de la parábola para decir que eso es lo que pasa en la vida, porque sería un error al interpretar la parábola. Pero no deja de llamar la atención el hecho de que no perdonar trae consecuencias. Y trae consecuencias que pueden ser graves para la vida espiritual de una persona. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Me encanta este punto. La falta de perdón es un testimonio horrible del Evangelio. ¿Usted alguna vez ha hablado con una persona rencorosa? Sí, hablé conmigo mismo ayer. Pero, ¿usted alguna vez ha hablado con una persona que en verdad uno siente odio en su corazón? Uno dice, uno sale como triste, como que, uy, no, ay, como que, denme aire. Yo he tenido esa experiencia, como que uno como que, wow. Pero usted ha tenido la oportunidad de hablar con una persona que es lo contrario. Uno sale como redarguido. Dice, oye, esa persona, tremendo, a todo lo que le hicieron y mira cómo ha estado. La falta de perdón comunica algo horrible. Observa la parábola. En la parábola, ¿qué pasó? Cuando el hombre hizo injusticia con aquel al que no le quiso perdonar la deuda, ¿quién se dio cuenta? Los otros, la gente de la comunidad lo vio. Y, oye, pero este hombre, ¿qué es lo que está haciendo? Le acaban de perdonar tremenda deuda y él va a meter preso a su consiervo. No, esto hay que decírselo al rey. O sea, él obviamente dio un testimonio horrible a sus consiervos y dice que lo que produjo en las personas, versículo 31, fue que ellos se entristecieron mucho. Se entristecieron. La falta de perdón del siervo malvado fue un horrible testimonio para los demás que lo observaban. Y hermanos, si nuestros matrimonios están llamados a mostrar el evangelio, entonces cuando no perdonamos a nuestro cónyuge, es un horrible testimonio para el poder transformador del evangelio. Si tú estás pensando comunicarle algo bueno a tu familia no creyente, quejándote de las faltas de tu marido del año 1930 y de las que siguieron hace, estás todo el tiempo, es que ese hombre no sirve, es que eso no. O sea, tú no estás comunicando un buen testimonio de que ese matrimonio está revelando a Cristo. Así que una forma práctica de nosotros mostrar a Cristo en nuestros matrimonios, para los que siempre quieren formas prácticas de aterrizar el evangelio, una forma práctica de mostrar el evangelio en nuestro matrimonio es la manera en que nosotros nos perdonamos unos a otros y testificamos de ese perdón a otros. Mi amada hermana que estás aquí, cuya relación con su madre sigue siendo como el día que naciste. Lo único es que ya no toma seno. Pero no es sabio que tú agarres una lista semanal de las faltas de tu esposo para descargarla sobre tu madre y luego que te reconcilias, ella no tenga ni idea de que se reconciliaron. Porque termina la señora brava con el hombre, y el hombre un día la va a saludar como genuinamente saludan los yernos a la suegra, suegrita, amada, hermosa y linda.
Y ella está, apártate de aquí, demonio de Satanás. Pero ¿no sería mejor, verdad, como que aprovechar la oportunidad e intencionalmente decir, oye, tuve un problema con fulano y en verdad que el Señor nos ayudó tanto porque a pesar de que me sentí herida, yo vi cómo el Señor me ayudó y pude perdonar y nos pedimos perdón. Yo también lo estaba ofendiendo en cierta manera, porque esa es otra cosa. Tú nunca vas a dar la lista semanal de las ofensas que tú haces. Y es posible que en este caso tal vez no sea tu madre, pero puede ser una amiga de esas amigas que están ahí todo el tiempo. Pero hay que mirar qué estamos comunicando en cuanto a nuestro perdón en el matrimonio a otras personas acerca del Evangelio. Porque la falta de perdón es un testimonio horrible, pero lo contrario es un testimonio impresionante. El perdón es, mira, nosotros admitimos que aunque somos creyentes, nuestro matrimonio no es perfecto, pero nuestro Dios es perfecto y Él nos ayuda a lidiar con nuestras debilidades, con la culpa y todo eso a través del perdón. Y eso es lo que estamos experimentando en nuestra vida. Maravilloso. Cuarto lugar, el perdón significa no mantener un registro, pues ya hemos hablado de eso y creo que el encabezado lo dice claramente. Ustedes saben lo que es exhumar. Exhumar es la práctica de extraer los huesos de un muerto, ¿cierto? Bueno, un mal hábito de algunos cónyuges es ese. O sea, hay unos que ya tienen bata y tapaboca, o sea, son con logotipo y todo. Oficialmente exhumadores matrimoniales. Son expertos en desenterrar las cosas que su cónyuge ha hecho mal y utilizarlas en su contra, especialmente en una discusión. Eso es lo que se llama memoria selectiva. Recuerda lo que quiere recordar, olvida lo que le conviene olvidar. ¿Y eso cómo se ve en una discusión? Es que tú nunca. El otro que tiene buena memoria y que está pensando en las cosas, el otro dice, nunca. Es que tú a mí nunca me has prestado atención. Nunca. Bueno, por lo menos si te presté atención una vez, eso derriba tu teoría. Es que tú a mí nunca me has dado una atención. Pero espérate, nosotros el 31 estuvimos con tu mamá allá en la casa, ¿y cómo vas a decir eso? Es que tú siempre, los absolutivos, ¿verdad? Tú siempre. No. Pero no solo eso. Incluso cuando se ha manifestado perdón, es un error utilizar el pecado en contra. Miqueas capítulo 7 habla del perdón del Señor y dice que Él toma nuestros pecados y los sepulta en lo profundo de la mar y dice, no me acordaré más de ellos. Y no porque Dios decida no tener memoria y como que uno se olvidó de que eso pasó. No, seguramente eso va a estar en tu mente. El problema es que tú no lo vas a traer como algo. Y hermano, créeme, esos pensamientos van a venir y van a venir y van a venir y uno va a querer usarlo siempre para acabar la conversación. Pero allí es donde nosotros debemos aplicar primero a los Corintios 13:5. No guarden rencor. El amor no guarda rencor. Si realmente perdonas a tu cónyuge, entonces usted dejará que el pasado sea el pasado. El pasado no significa que eso nunca ocurrió. El pasado significa que pasó, pero que por la gracia y el perdón del Señor hemos podido reponernos. Si realmente lo ha perdonado, entonces está escogiendo no usarlo más en su contra. ¿Tú te imaginas si el Señor usara nuestros pecados en nuestra contra? Domingo por la mañana, Señor, aquí estoy delante de ti, Padre. Y el Señor, sí, sin vergüenza. Y ayer, y antes de ayer, y el año pasado lo mismo, el mismo cuento siempre lo mismo. Vienen aquí a orar como si nada pasara. ¿Te imaginas? El Señor sería el ser celestial más rencoroso del mundo, un rencor celestial. Porque imagínate cargar con el rencor de toda la humanidad por todos los siglos, por todos los pecados que están ahí todo el tiempo. Aunque nuestro pecado está siempre delante del Señor, el perdón en Cristo es suficiente para no traerlos más a nuestra memoria ni ser usados en nuestra contra. Eso es maravilloso. Maravilloso. Aunque puedes recordarlo, eso es muy diferente a usarlo en su contra. Quinto, el perdón debe ser reflejado en el corazón. Ya hablamos de eso. El perdón debe ser principalmente genuino, debe ser serio.
A veces nos perdonamos simplemente porque queremos llevar la fiesta en paz. ¿Cierto? Entonces ya el hombre está aburrido de tener que dormir en el sofá. Ay, no, mira, ¿sabes qué? Perdóname, me da que... Ajá. O a ella se acerca el día de la madre o no sé qué. Ay, bueno, listo, pues vamos a arreglar las cosas ya porque, no podemos seguir así por los pelados. Que los pelados están sufriendo mucho y entonces vamos a arreglar las cosas. No, eso es superficial. Eso es superficial. El perdón o será de corazón o no será. O será genuino o no será. O será verdadero o no será. Y aunque el perdón debe expresarse verbalmente, nosotros debemos tener claro que ese perdón implica arrepentimiento y reconocimiento de la falta. Una de las cosas que comentaba hace unos días era que la peor forma de pedir perdón y la forma más ofensiva de hacerla es aquella tipo, si en algo te he ofendido, te pido perdón. De la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. ¿Usted alguna vez escuchó? Pero hay veces se tira con cierto dejo de, si quieres recíbelo y si no te da la gana no me perdones. Pues si te he fallado en algo, pues perdón. Mi hermano, si tú vas a pedir perdón es porque tú eres consciente de la ofensa que cometiste, porque el perdón involucra reparación. Si tú no sabes, pregunta. Yo sospecho que yo te ofendí en algo. ¿Por qué? Pues porque no me hablas hace 2 semanas. Pero yo estoy haciendo cuenta de 2 semanas para atrás y yo revisé el celular, busqué, pregunté, revisé la hora. Yo no encuentro, ayúdame a ver dónde fue que yo te ofendí. Y mi amada hermana, de verdad, no, nada, nada, no. Si pasó algo, pues háblalo claramente. Mira, a mí me ofendió mucho cuando tú dijiste esto y esto, por esto. Yo no, mira, verdad. Perdóname, porque en ese momento, ahora reconoce la falta, no es, yo no quise hacerlo, quisiste hacerlo y la prueba es que lo hiciste. Porque si no hubieras querido hacerlo, no lo hubieses hecho. Mira, yo en ese momento no tenía idea de que eso iba a ser tan ofensivo. Pero creo que lo hice por esto. Creo que ahí estaba mi orgullo, quería sacarte en cara algo. De verdad, perdóname. Eso es muy diferente al si en algo te he ofendido, porque, hermano, si tú has estado en la posición y te han dicho si en algo te... Eso es como que a uno es como si le ofendiera eso más que la misma ofensa. Porque es como si te estuvieran diciendo, mira, yo no hice nada, aquí el paranoico eres tú y el que tiene el problema eres tú. Así que relájate, ya. Cuidado con esas cosas. El perdón, ¿será de corazón o no será? ¿O será serio o no será? Y el perdón serio involucra reconocimiento de la falta, reconocimiento del pecado real. Porque a veces la ofensa pudo haber sido simplemente una palabra. Y dice, pero yo no te dije nada malo. Sí, pero ¿qué fue lo que motivó esa palabra? Ese es el pecado del que debo pedir perdón. ¿Cierto? Mira, yo no te abrí, qué sé yo, la puerta para que entraras ese día y no fui caballeroso, eso te ofendió. Bueno, perdón, la próxima te abro la puerta. No, porque el problema no fue la puerta. Posiblemente el problema sea mi egoísmo, mi orgullo de corazón, la manera en la que yo internamente me estoy prefiriendo a mí, te estoy dejando en un segundo lugar todo el tiempo y eso sistemáticamente te ha ofendido y te ha ofendido muchas veces. Y la puerta, no abrirla, solo fue un detonante, pero el pecado mío ha sido descuidarte. Te pido perdón por eso. Eso suena distinto. Porque, el pastor dijo que había que ser específico. No, pues perdón por no abrirte la puerta, te la abriré la próxima. Entonces te conviertes en un experto y sarcástico abridor de puertas. Entra, adelante. Pero eso no resolvió el problema. Entonces, si vas a pensar en el perdón, piensa en el pecado real que hay
en la ofensa, pero también detrás de la ofensa. ¿Qué fue y cuál es el pecado con el que yo debo lidiar que está ofendiendo a mi cónyuge? Y no lidiar solamente con los síntomas, porque muy seguramente el problema va a continuar ahí. Seguimos. Nos queda poquito tiempo, pero nos quedan nada más dos. El perdón significa la tolerancia a largo plazo. La realidad del matrimonio es que usted se mantendrá enfrentando el pecado de su cónyuge, porque lucharán con el pecado por el resto de su vida. Entonces, tú debes ser consciente que a veces tendrás que perdonar algo que luego vas a tener que volver a perdonar. ¿Hasta cuándo? Aquí viene algo que no nos gusta mucho. No nos gusta para nada. Señor, ¿cuántas veces debería yo perdonar a mi cónyuge? Como 7, ¿verdad? 7 veces, Señor, 7 veces es un poco. ¿Tú sabes lo que es recibir 7 ofensas y perdonarlas 7 veces, Señor? Dios mío, tú sabes que yo soy bueno para eso. Y el Señor dice, no te digo hasta 7, sino hasta qué. Supongamos que el Señor estaba haciendo un ejercicio matemático. Perdonar 490 veces, eso es un poco. Muchísimo. Pero el Señor no estaba haciendo matemático. Él estaba usando una expresión judía para referirse a las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario. Debe haber un límite para el perdón. Sí, vamos a conversar eso con el Señor. ¿Qué le parece si lo conversamos con el Señor? Señor, ¿cuál es el límite de tu perdón? Porque al Señor sí vamos diariamente. Señor, tú perdonas mis pecados presentes, pasados y futuros. Señor, tú eres tan abundante. Yo peco todos los días y tú todos los días me perdonas. O sea que mínimo por cada año de cristiano estás consumiendo 365 perdonadas del Señor. Mínimo. Suponiendo que en el día te perdona varios, como para que no estés pidiendo perdón cada vez que pecas, sino digamos que una vez al día tú recoges todos los pecados del día y los traes al Señor y tienes un perdón por 37 pecados del día. Y toda la vida vamos a estar en eso. Ok, pero espérate, ya sí habrán cosas seguramente que si hay un patrón de conducta en el que hay una persona que en el matrimonio está poniendo en peligro la vida y la integridad de la persona, pues no, yo lo perdoné, pero es que el hombre ya la vez pasada me sacó un cuchillo y ahora compró una motosierra y yo no sé. Ok, entonces ya ahí pasamos del plano de la falta de perdón a otro, a protege tu vida, ¿cierto? O si representa un peligro incluso para su propia salud. Es que yo le he perdonado a él su adulterio, pero es que él sigue teniendo una vida promiscua afuera y acostándose con uno y con la otra y está siendo un peligro para mí. Ok, pero eso es otro proceso paralelo al perdón, que no excluye el perdón, ¿verdad? Y que puede discutirse de acuerdo a cada caso. Pero incluso en un caso como esos, yo estoy llamado a estar libre en mi corazón, habiendo perdonado al ofensor. Y tal vez la mejor forma de yo mantenerme libre y sano sea apartarme. Vamos a hablar en algún capítulo de eso, de algunas cosas que pudiéramos ver que dentro del matrimonio son un peligro para la integridad y la vida, que el hombre ya no consiente en vivir con ella. Y entonces el mismo Pablo dice, si el hombre no consiente en vivir, pues sepárese. Pues no está sujeta la hermana a servidumbre en semejante caso, o el hermano a servidumbre en semejante caso. Y vamos a discutir ese tema cuando lleguemos al tema del divorcio, pero está claro que como quiera que sea, estamos llamados a perdonar. Entonces debe ser consciente que es algo que va a ser a largo plazo. Y finalmente, hasta aquí todo esto ha sido una charla de superación personal. Obviamente hemos mencionado el Evangelio, dijimos al principio que todo esto proviene del Evangelio, la parábola proviene del Evangelio, pero esto es una charla que usted escucharía en Profamilia. Miren, traten de arreglar las cosas, guardar rencor no es bueno. Si la persona te ofendió, pues trata de reconciliarse, al final ahí están los pelados de por medio. Mira que es mejor arreglar las cosas porque al final si se divorcian, pues hay que partir esa herencia. Entonces mejor que eso se quede ahí entre ustedes. Mira, perdóname porque yo no quiero pagar cuota alimentaria. Aquí como que...
Básicamente ese podría ser, todos estos pudieran ser buenos consejos de una buena amiga, incluso no cristiana. ¿Qué es lo que hace que esto sea distinto para un cristiano verdadero? El Evangelio. El perdón cristiano solo es posible por medio del Evangelio. ¿Cuál es la razón por la que nosotros perdonamos a nuestro cónyuge? No es por mi propio beneficio, no es porque si nos perdonamos nuestra relación va a ir mejor y la gente nos va a ver mejor y vamos a proyectar una mejor imagen de nosotros. No es por los pelados. La razón por la que nosotros perdonamos a nuestro cónyuge es simple, porque Cristo nos perdonó a nosotros nuestros pecados. Ese es el punto básico de la parábola. No lo perdamos de vista. ¿Por qué el hombre debía perdonar la deuda del que le debía poco? Porque él acababa de recibir un perdón grande, una misericordia grande. Debido a que había sido perdonado, él podía perdonar. Hermanos, antes de Cristo, para nosotros el perdón en estos términos era algo impensable. Tal vez podía ser un contrato particular, alguna forma de hacer la paz y la reconciliación temporal, pero el perdón verdadero, como lo hemos descrito aquí o como lo describe la Biblia, solo es posible para un corazón que ha sido alcanzado por la gracia del Señor. De modo que pudiéramos decir que una persona que se resiste al perdón no ha entendido que ha sido perdonado. Yo no voy a decir que no es creyente, es posible que no ha madurado en esa área, pero también es muy posible que de verdad no lo sea, que ni siquiera entienda que ha sido perdonado en sus pecados. Por eso la mayor verdad que nosotros podemos recordarnos una y otra vez es: el Señor, como decía Pablo, murió por mí y perdonó mis pecados. Pablo se recordaba el Evangelio continuamente. Quien se dio a sí mismo por mis pecados. Pablo se lo recordaba una y otra vez. Y nosotros debemos recordarnos el Evangelio una y otra vez. Cristo perdonó mis pecados. Y eso se convierte en un impulso para el perdón hacia nuestro cónyuge. Recuerde que el perdón requiere que usted, y lo dijimos ahorita, absorba ciertos efectos de los pecados de la otra persona y absorba ciertos pecados y defectos de la otra persona y libere a esa persona de la responsabilidad del castigo del pago. Y esto es precisamente, y ya lo mencionamos, lo que Jesús aseguró en el Calvario. Él aseguró que nuestro perdón era efectivo, tomando sobre sí todo el castigo de nuestro pecado y llevándolo sobre sus hombros. Así que, en resumen, y lo hemos dicho, perdonar no es fácil. Perdonar a nuestro cónyuge no es fácil. Absorber la culpa del cónyuge no es fácil. Mantener una motivación correcta, es decir, más allá de la restauración de la relación, mantener la idea de que el perdón que yo estoy recibiendo o estoy dando en ese momento es para reflejar a Cristo, no es fácil, pero es posible por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así que mi amada hermana y hermano casado que estás aquí, si hay alguna situación de falta de perdón en tu matrimonio, es muy posible que eso esté deteriorando otras áreas dentro de ese matrimonio. Posible que el problema no esté siendo cómo están gastando el dinero, el problema no está siendo que no estén teniendo una vida de intimidad como se debería, el problema no está siendo que se están gritando y diciendo malas palabras continuamente, el problema no es que se están ofendiendo una y otra vez. Es posible que el problema recaiga sobre una falta de perdón que debes lidiar a la luz de la palabra urgentemente. Pero no está solo en eso. El Señor nos ha prometido que por medio de su Espíritu, por medio de su palabra y su sacrificio, nosotros podemos perdonar a otros las ofensas. Y no es que mágicamente va a pasar, pero la libertad que el perdón produce se nota y se refleja. Porque hay libertad para el trato, hay libertad para el beneficio de la duda, hay libertad para relacionarnos, hay libertad para compartir, hay libertad para todo y para disfrutar de lo que Dios diseñó para el disfrute dentro del matrimonio. Así que algunas preguntas para que ustedes mediten acerca de sus propios matrimonios.
escriba maneras en que piensas que ha visto su matrimonio cambiar a causa del Evangelio. ¿De qué manera la salvación y el poder transformador del Evangelio hicieron la diferencia? ¿Ha habido algún efecto del Evangelio en sus matrimonios antes y después? Y luego de hacer eso, reúnete con tu cónyuge, oren y denle gracias a Dios por esos cambios, que tal vez no sean muchísimos, pero si pueden ver 2 o 3, decir, mira, yo siento que antes me era más fácil ofenderte con palabras y ahorita yo como que estoy viendo que la cosa es diferente. Y de la misma manera, hagan el ejercicio ambos y luego júntense y lean las cosas en las que ambos pusieron, mira, aquí nos ha ayudado el Señor, y denle gracias a Dios por eso, porque ese es el poder del Evangelio. 2, ¿has perdido la esperanza en que el pecado de su cónyuge alguna vez cambie? Si su cónyuge, tu esposo o esposa, es cristiano, medita en Efesios 2 del 1 al 10 y cómo Dios puede transformar nuestros corazones solamente por su gracia. 3, toma un tiempo de esta semana para enumerar las maneras en las que cedes a la incredulidad y cómo la incredulidad tiene consecuencias para tu matrimonio. Es decir, cómo escoges la verdad que no es la verdad de la Biblia para lidiar tu matrimonio. Cómo decides renunciar a la incredulidad, a la fe para abrazar la incredulidad y qué consecuencias eso está trayendo para tu matrimonio. Si la situación de su matrimonio es pobre, ira, conflictos versus amor y gracia, entonces busca otra pareja en la iglesia o algún anciano y habla con ellos en algunos momentos lo antes posible para poder lidiar con esta situación. Y finalmente, de manera práctica, ¿dónde se están aferrando a sus rencores y no están dispuestos a perdonar a su cónyuge? O tal vez tienen mala costumbre de la exhumación, de estar rescatando pecados pasados y de estar recordándose cosas que deberían estar ya sepultadas en el perdón. Están trayendo esas cosas y las están usando en contra de sus cónyuges con frecuencia. Mediten en eso y mediten a la luz de esta parábola en la necesidad de perdonar realmente. Y si hay algo en lo que ustedes pueden reconocer que es una ofensa muy difícil de perdonar, pues reconózcanlo. Mira, esto ha sido difícil y yo creí que lo había perdonado y no lo había hecho. Necesito ayuda. Necesitamos ayuda. Y busquen matrimonios o personas con las que puedan hablar de eso y a la luz de la palabra trabajar esos temas. Mis amados, ojalá que esto sea útil para nosotros en esta semana y que el Señor siga ayudándonos como matrimonios para la gloria de su nombre. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por exhortarnos y animarnos y por ayudarnos, Padre, a pensar en tu sacrificio y cómo es ese sacrificio la provisión suficiente para nuestro perdón. Te damos gracias y oramos, Señor, que tú nos sigas ayudando y que tu nombre, Señor, sea glorificado a través de la manera en que como matrimonio nos perdonamos unos a otros, Señor, y cubrimos las ofensas los unos de los otros. Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, que te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén.